Nunca pensé que sería yo quien destrozaría a nuestra familia, pero a veces las cosas que menos esperamos se convierten en nuestra realidad. Mi nombre es Elena Morales, y durante 15 años fui el pegamento que mantenía todo unido en nuestro modesto hogar en Madrid. La mañana en que todo se derrumbó fue engañosamente ordinaria. La lluvia golpeando las ventanas de nuestro chalet adosado, el silbido de la tetera en la cocina y mi esposo Ricardo encorvado sobre su portátil en 1970. La mesa, su rostro iluminado por la luz azul de las facturas impagadas. Elena, tenemos que hablar de tu madre otra vez, dijo sin levantar la vista. Dejé su té sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. El líquido se derramó peligrosamente cerca del borde. No hay nada que discutir, Ricardo. Se quedará con nosotros hasta que se recupere. Mi madre se había mudado con nosotros hacía 3 meses, después de que su casero le duplicara el alquiler de su piso en Valencia. A sus 72 años, con una artritis que le paralizaba las manos y una pensión que apenas cubría sus medicamentos, no tenía a dónde ir. Le ofrecí nuestra habitación de invitados sin consultar a Ricardo, sabiendo exactamente cómo habría terminado esa conversación. Han pasado meses, Elena. No está buscando un sitio. No está contribuyendo. Simplemente está aquí. Su voz tenía ese tono cortante, el que aparecía siempre que el dinero estaba de por medio. Ricardo no siempre había sido así. Cuando nos conocimos en la universidad, era generoso hasta el exceso, invitando a rondas en el bar para los amigos, sorprendiéndome con viajes de fin de semana a los picos de Europa. Pero 15 años, 2 hijos y 3 despidos lo habían endurecido. Habían erosionado su dulzura hasta dejar solo esquinas afiladas y bordes ásperos. Ella me crió sola después de que papá se fuera. Tuvo 2 trabajos para pagarme los estudios. No voy a darle la espalda ahora. Me di la vuelta, concentrándome en los platos del desayuno. La tarea mundana le daba a mis manos temblorosas algo que hacer. ¿Y qué hay de nuestros hijos? ¿Qué hay del fondo para la Universidad de Lía? ¿O del campamento de fútbol de Bruno este verano? La presencia de tu madre nos está agotando, Elena. Apenas podemos mantener a nuestra propia familia, y mucho menos mantenerla a ella también. Nuestros hijos estaban arriba, preparándose para el colegio, pero aún así bajé la voz, no queriendo que escucharan otra discusión sobre dinero. Ella también es familia, Ricardo. ¿Qué quieres que haga? ¿Ponerla en la calle? Cerró el portátil de un golpe. Hay residencias para gente como ella. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros, feas e imposibles de retirar. Gente como ella. Como si mi madre fuera una carga de la que deshacerse. No una persona que lo había sacrificado todo por mí. No puedo creer que acabes de decir eso. Mi voz era apenas un susurro, pero podía sentir algo rompiéndose dentro de mí, una falla geológica abriéndose después de años de presión. Bueno, alguien tiene que ser práctico aquí. Se levantó, su 1,85 m, se cernía sobre mí. Tu sentimentalismo nos está costando todo, Elena. ¿Acaso miras nuestros extractos bancarios? ¿Tienes alguna idea de lo cerca que estamos de perder esta casa? Sí que lo sabía. Era yo quien pagaba las facturas, quien estiraba nuestro presupuesto hasta el límite, quien recortaba cupones y compraba marcas blancas y rechazaba invitaciones a cenas que no podíamos permitirnos. Era yo quien trabajaba a tiempo parcial, en la biblioteca del barrio, mientras también cuidaba de nuestra casa y nuestros hijos. Era yo quien no se había comprado ropa nueva en 3 años para que Lía pudiera tener sus clases de baile y Bruno su equipación de fútbol. No te atrevas a hablarme de ser práctica, dije, encontrando mi voz por fin. He sido práctica, toda mi vida adulta. He renunciado a todo lo que quería por esta familia. Ricardo resopló, desestimando mis palabras con un gesto de la mano. Oh, aquí vamos de nuevo con el papel de mártir. Tú también elegiste esta vida, Elena. No finjas que no lo hiciste. Y fue entonces cuando sucedió, el momento que lo cambiaría todo. Mi madre apareció en el umbral de la puerta, apoyándose pesadamente en su bastón, su rostro pálido y demacrado.
Lo había oído todo. «Me iré», dijo en voz baja. «Nunca quise ser una carga». «Mamá, no...» Empecé, pero Ricardo me interrumpió. «Margarita, eso no es lo que yo...» «Puede que sea vieja, Ricardo, pero no estoy sorda», dijo mi madre con una dignidad que me partió el corazón. «Y no me quedaré donde no me quieren». Se dio la vuelta y se arrastró de nuevo hacia las escaleras. Cada paso era doloroso. De ver. Me moví para seguirla, pero Ricardo me agarró del brazo. «Déjala ir, Selena, es lo mejor». Algo dentro de mí se rompió entonces, un hilo tensado durante demasiado tiempo. ¿Lo mejor para quién? ¿Para ti? ¿Para que puedas seguir gastando dinero en tus ridículas piezas de coches clásicos mientras te quejas de los medicamentos de mi madre? Apretó su agarre en mi brazo. Eso no es justo. Nada de esto es justo. Me solté de él, viendo, de repente, nuestro matrimonio con una claridad dolorosa. Tú no decides quién es familia y quién no. No puedes deshacerte de la gente cuando se vuelve un inconveniente. Estoy tratando de protegernos. No. Le interrumpí, mi voz firme a pesar de la tormenta que se desataba dentro de mí. Estás tratando de controlarnos. Hay una diferencia. Lo dejé allí plantado y seguí a mi madre escaleras arriba. La encontré en la habitación de invitados, sus manos nudosas doblando temblorosamente la ropa en su pequeña maleta, la misma con la que había llegado, que todavía llevaba la etiqueta de equipaje de sus últimas vacaciones con mi padre, hacía 30 años. «Mamá, para, no te vas a ninguna parte». Me miró, sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. «No me interpondré entre tú y tu marido, cariño. He visto demasiados matrimonios romperse de esa manera». Me senté a su lado en la cama, tomando sus manos entre las mías. Se sentían como papel de seda sobre huesos de pájaro, tan frágiles y sin embargo habiendo soportado tanto. «Si Ricardo y yo rompemos, no será por tu culpa. Será por en quién se ha convertido él, en quienes nos hemos convertido ambos». Estudió mi rostro, viendo a través de mí como siempre lo había hecho. «¿Qué estás diciendo? ¿Elena?» Respiré hondo, apenas creyendo las palabras que se estaban formando en mis labios. «Estoy diciendo que creo que es hora de un cambio, para todos nosotros». Abajo podía oír a Ricardo al teléfono, su voz alzada con frustración, probablemente hablando con su hermano Javier, su confidente y cómplice. Sabía exactamente lo que estaría diciendo, pintándome como irracional, emocional, poco práctica. Lo había oído todo antes. En ese momento, sentada en la pequeña habitación con mi madre, viendo la lluvia difuminar los contornos del mundo exterior, tomé una decisión que remodelaría nuestra familia para siempre. Solo que aún no sabía cuán lejos se extenderían las ondas o a quién ahogarían finalmente. Las siguientes 2 semanas pasaron en una neblina de silencios tensos y conversaciones cuidadosamente redactadas. Ricardo y yo nos movíamos el uno alrededor del otro como animales cautelosos, manteniendo una paz frágil por el bien de los niños. Había cedido en cuanto a que mi madre se fuera, pero el daño ya estaba hecho. Algo fundamental había cambiado entre nosotros, como placas tectónicas rozándose bajo la superficie, prometiendo terremotos por venir. Mi madre se dio cuenta, por supuesto. Intentaba hacerse útil, doblando la ropa a pesar de sus manos artríticas, preparando comidas sencillas cuando yo trabajaba hasta tarde en la biblioteca. La sorprendí una vez, haciendo una mueca de dolor al alcanzar los platos en el armario alto, y la imagen casi me rompe. «He tomado una decisión», le dije a Ricardo esa noche mientras nos preparábamos para dormir, la rutina tan familiar, que se sentía como un acto reflejo. Estaba sentado en el borde de nuestra cama, quitándose el reloj, el caro que sus padres le habían regalado por su 30º cumpleaños, antes de que se mudaran a la costa y desaparecieran en gran medida. «¿De nuestras vidas? ¿Sobre qué?», preguntó sin levantar la vista. «Voy a pedir más horas en la biblioteca. Necesitan a alguien para los turnos de tarde, y pagan mejor». Ahora sí me miró, con el ceño fruncido.
¿Y los niños? ¿Qué hay de la cena? Lía tiene 16 años. Puede cuidar de Bruno unas horas. Y mamá puede ayudar con la cena. Mantuve mi voz uniforme, razonable. Necesitamos el dinero, Ricardo. Tú mismo lo dijiste. Estuvo en silencio por un momento, jugueteando con el reloj en sus manos. No me refería a que trabajaras más. Me refería a que se recortaran los gastos. Por gastos, se refería a mi madre. Lo sabía, igual que sabía que la conversación era un campo de minas. Un paso en falso, y volveríamos a los gritos, a hacer que nuestros hijos se encogieran en sus habitaciones, con la espalda pegada a los cabeceros, fingiendo no oír. Esto no es solo por dinero, dije con cuidado. Necesito algo, para mí. La biblioteca me hace feliz. Ricardo dejó su reloj en la mesita de noche con una precisión deliberada. ¿Y nosotros no? ¿Tu familia no te hace feliz? Eso no es lo que he dicho. Suspiré, sintiendo el familiar peso de la culpa posándose sobre mis hombros. ¿Por qué a las madres no se les permitía querer cosas? Mira, son 3 tardes a la semana. Nos las arreglaremos. No discutió más, pero sentí su desaprobación como una presencia física en la habitación. Más tarde, mientras dormía a mi lado, me quedé mirando el techo y me pregunté cuándo exactamente nos habíamos convertido en extraños, compartiendo una cama, una hipoteca, una vida. El nuevo horario comenzó el lunes siguiente. El turno de tarde en la biblioteca de Chamberí era más tranquilo que el de día, con sobre todo estudiantes universitarios y personas mayores buscando calor y compañía entre las estanterías. Me di cuenta de que esperaba con ansias esas horas fuera de casa, donde podía perderme organizando libros y ayudando a la gente a encontrar historias en las que escapar. Mi supervisora, Nerea, una mujer de unos 50 años con el pelo teñido de rojo y una perpetua taza de té negro, notó mi entusiasmo. «Estás floreciendo, Elena», dijo una tarde mientras recolocábamos las devoluciones. «Este trabajo te sienta bien». Sonreí, sorprendida de lo bien que me sentó el simple cumplido. Siempre me han encantado los libros. En otra vida, podría haberme convertido en bibliotecaria de verdad. «¿Por qué no en esta vida?», preguntó Nerea, pasándome un ejemplar muy gastado de Jane Eyre. El ayuntamiento está ofreciendo becas para el grado de biblioteconomía y documentación en la Complutense, a tiempo parcial, diseñado para gente que ya trabaja en bibliotecas. La idea se instaló en mi mente como una semilla, echando raíces antes de que pudiera detenerla. Estudiar, un título, una carrera. La posibilidad se sentía a la vez emocionante y aterradora. «No podría», dije automáticamente. «Mi familia seguirá ahí», terminó Nerea por mí. «Piénsalo, eso es todo. El plazo de solicitud se cierra el mes que viene». Me llevé la información de la beca a casa como un secreto, escondida entre las páginas de mi cuaderno. No se lo mencioné a Ricardo. Todavía no. Algunos sueños son demasiado frágiles para exponerlos a la dura luz de la realidad demasiado pronto. En casa, los cambios estaban ocurriendo, lo aprobara Ricardo o no. Lía había asumido su responsabilidad de manera notable, ayudando a Bruno con sus deberes y empezando a preparar la cena las tardes que yo trabajaba. Mi madre supervisaba desde su silla en la mesa de la cocina, ofreciendo consejos e historias que hacían reír a los niños. Volvía a casa y los encontraba reunidos en la cocina, con harina espolvoreada en la ropa, el aire dulce con lo que sea que hubieran estado horneando. Ricardo, mientras tanto, se retraía cada vez más en sí mismo. Empezó a llegar a casa más tarde, alegando presiones laborales. Sabía que su estudio de arquitectura estaba pasando por dificultades, otra víctima de la crisis económica, pero sospechaba que estaba evitando la casa, evitando la nueva dinámica que se había formado en su ausencia. La situación llegó a un punto crítico una lluviosa tarde de jueves a finales de octubre. Acababa de llegar a casa de la biblioteca, empapada por el corto paseo desde la parada del autobús, y encontré el coche de Ricardo ya en la entrada.
Era inusual que estuviera en casa antes que yo en mis noches de trabajo. Dentro, la atmósfera estaba cargada de tensión. Lía estaba en el salón, con los brazos cruzados fuertemente sobre el pecho, los ojos enrojecidos. A Bruno no se le veía por ninguna parte, pero podía oír los sonidos ahogados de su videojuego desde arriba, su refugio habitual durante los conflictos familiares. «¿Qué ha pasado?», pregunté, goteando agua de lluvia en el suelo del recibidor. «Pregúntale a papá», escupió Lía, y luego subió furiosa las escaleras. Encontré a Ricardo en la cocina con mi madre. Ella estaba sentada a la mesa, con el rostro ceniciento, una carta apretada en sus manos temblorosas. «¿Qué está pasando?», exigí, mirando de uno a otro. Ricardo se volvió hacia mí, su expresión una mezcla de triunfo y aprensión. «A tu madre le han aprobado una vivienda de protección oficial, en Móstoles. Puede mudarse la semana que viene». Lo miré fijamente, sin procesar del todo las palabras. «¿Qué? ¿Cómo? ¿La solicitaste tú?» Le ayudé con los formularios. Sí. La barbilla de Ricardo se proyectó con terquedad. «Es una buena solución, Elena. Recuperará su independencia. Tendrá apoyo». «Móstoles está a media hora en coche», dije lentamente. «Solo tenemos un coche. Tú te lo llevas al trabajo todos los días». «Hay autobuses», replicó Ricardo. «Y podemos visitarla los fines de semana». Me volví hacia mi madre, que no me miraba a los ojos. «Mamá, ¿es esto lo que quieres?». Dobló la carta con cuidado, cuadrando los bordes con movimientos precisos. «Puede que sea lo mejor, cariño. Un pequeño lugar para mí de nuevo. No estar estorbando aquí». «No estorbas», insistí, la ira creciendo en mi pecho. «Esta también es tu casa». «No, Elena», intervino Ricardo con firmeza. «Esta es nuestra casa, mía, tuya y de los niños. Tu madre necesita su propio lugar, su propia vida». «No te atrevas a hablar por ella», espeté, las semanas de tensión finalmente estallando. «Está sentada aquí mismo. Puede tomar sus propias decisiones sin que la manipules». «No estoy manipulando a nadie. Estoy siendo práctico, que es más de lo que puedo decir de ti últimamente. Trabajando por las tardes, dejando a los niños con tu madre. Los niños están bien, están prosperando. Las notas de Lía han mejorado. Y Bruno de hecho habla en la cena en lugar de mirar el móvil. Y yo estoy más feliz de lo que he estado en años. ¿Por qué no puedes verlo?». Ricardo se pasó una mano por el pelo con frustración. «Porque siento que estoy perdiendo a mi familia. Llego a casa y todo el mundo se está riendo de alguna historia que ha contado. Tu madre, algún chiste interno del que no formo parte. La cena ya se ha comido sin mí. La casa se siente diferente». «¿Diferente cómo?», le desafié. Luchó por encontrar las palabras. Como si ya no perteneciera aquí. La cruda honestidad en su voz me tomó por sorpresa. Por un momento, vislumbré la vulnerabilidad bajo su ira, el miedo que impulsaba su comportamiento controlador. Pero entonces recordé la carta en las manos de mi madre, la decisión unilateral que había tomado sin consultarme. ¿Así que tu solución es echar a mi madre? ¿Forzar las cosas a volver a como eran antes? Negué con la cabeza, la decepción asentándose como plomo en mi estómago. Las familias no funcionan así, Ricardo. La gente cambia, las relaciones evolucionan. No puedes simplemente reiniciar todo cuando deja de encajar en tu idea de cómo deberían ser las cosas. Mi madre se levantó lentamente, sus articulaciones protestando por el movimiento. «Creo que subiré un rato, para que podáis hablar». Ambos la vimos irse, sus pasos dolorosamente lentos en las escaleras. Cuando se fue, Ricardo se desplomó en una silla. «Estaba tratando de ayudar», dijo en voz baja. «No», repliqué, mi voz igualmente suave. «Estabas tratando de resolver un problema que solo existe en tu mente». «Mi madre no es el problema aquí, Ricardo. Somos nosotros». Me senté frente a él en la mesa donde habíamos compartido miles de comidas, tomado innumerables decisiones,
He discutido y hecho las paces y seguido adelante. Ahora, sentía como si estuviéramos sentados en lados opuestos de un abismo cada vez más ancho. No voy a dejar que la eches, dije finalmente. Y creo que tienes que decidir qué es más importante para ti: controlar a esta familia o ser parte de ella. Sus ojos se encontraron con los míos, la sorpresa dando paso a la comprensión. Por primera vez en meses, quizás años, me estaba viendo de verdad, no como su esposa, la madre de sus hijos, la administradora de su hogar, sino como Elena, una mujer con sus propios deseos, necesidades y puntos de quiebre. ¿Qué estás diciendo?, preguntó, haciendo eco de la pregunta de mi madre de hacía 2 semanas. Respiré hondo, preparándome para lo que venía a continuación. Estoy diciendo que necesitamos encontrar una manera de avanzar juntos, o yo necesito encontrar una manera de avanzar sin ti. El ultimátum quedó suspendido entre nosotros durante días. Ninguno de los dos estaba listo para dar el siguiente paso, fuera cual fuera. Ricardo durmió en la habitación de invitados, diciéndoles a los niños que tenía un fuerte dolor de espalda. No le creyeron. Los niños rara vez se pierden las corrientes subterráneas de los conflictos de los titos adultos, por mucho que intentemos protegerlos. El sábado por la mañana, me desperté con el sonido de voces abajo. El timbre profundo de Ricardo y otra voz masculina que reconocí como la de su hermano Javier. No había visto a Javier en meses, no desde Navidad, cuando había bebido demasiado vino y había hecho comentarios mordaces sobre la lealtad familiar que no tenían nada que ver con las fiestas y todo que ver con la mudanza de mi madre. Me vestí rápidamente y bajé, preparándome para una confrontación. Javier siempre había sido el defensor de Ricardo, desde los matones del patio del colegio hasta los clientes descontentos. Si Ricardo lo había llamado, no podían ser buenas noticias. Los encontré en el salón, Ricardo con una taza de café, mientras Javier caminaba de un lado a otro frente a la chimenea. Se callaron cuando entré, intercambiando una mirada que me revolvió el estómago. «Buenos días», dije con cautela. «No sabía que ibas a venir, Javier». Javier dejó de caminar, su expresión inusualmente seria. A los 42, parecía una versión mayor y algo más ruda de Ricardo. El mismo pelo oscuro ahora veteado de plata, la misma mandíbula afilada, pero con ojos más duros que habían visto más dificultades en la vida. «Ricardo. Me llamó», dijo simplemente. «Dijo que las cosas estaban mal entre vosotros». Le lancé una mirada a Ricardo. Esa es una forma de decirlo. Ricardo dejó su taza con cuidado. Pensé que Javier podría ayudar. Ya sabes, ofrecer algo de perspectiva. Perspectiva, repetí secamente. ¿Sobre qué exactamente? ¿Sobre cómo exiliar adecuadamente a mi madre de nuestra casa? Javier levantó las manos en un gesto apaciguador. En realidad, Elena, estoy aquí para decirle a mi hermano que está siendo un idiota. La inesperada declaración quedó flotando en el aire. Ricardo parecía tan sorprendido como yo. ¿Qué?, consiguió decir Ricardo finalmente. Javier suspiró, pasándose una mano por el pelo, un gesto tan reminiscente de su hermano que me desconcertó por un momento. Mira, sé que no siempre he sido comprensivo con vuestra situación con Margarita, pero después de lo que Ricardo me contó anoche, creo que está cometiendo un error garrafal. Me hundí en un sillón, tratando de procesar este giro de los acontecimientos. ¿Estás de mi lado? No estoy tomando partido, aclaró Javier. Estoy tratando de evitar que mi hermano destruya a su familia porque es demasiado orgulloso para adaptarse. Ricardo se levantó bruscamente. Pensé que lo entendías, Javier. Tú dijiste... Sé lo que dije antes, le interrumpió. Javier. Pero eso fue antes de saber hasta dónde estabas llevando esto. ¿Solicitar una vivienda de protección oficial a espaldas de Elena? ¿Intentar mandar a Margarita a Móstoles cuando claramente quiere estar aquí con su hija y sus... ¿nietos? Negué con la cabeza. Ese no eres tú, Ricardo. O al menos no deberías serlo. La habitación quedó en silencio,
excepto por el tic-tac del reloj de la chimenea, un regalo de boda de mi tía, que seguía marcando el tiempo después de todos estos años, mientras tantas otras cosas habían cambiado. ¿A qué se debe este repentino cambio de opinión?, le pregunté a Javier, todavía recelosa. La expresión de Javier cambió. Un destello de viejo dolor cruzó su rostro. Porque sé lo que es perder a la familia y arrepentirte después. Papá murió hace 3 años y nunca resolvimos las cosas entre nosotros. Nunca superamos su decepción porque no seguí sus pasos en el negocio. Es un peso que llevaré para siempre. Se volvió hacia Ricardo. ¿De verdad quieres eso para ti? ¿Para tus hijos? Ricardo miró por la ventana, su perfil rígido por la tensión. Afuera, el jardín estaba en su declive otoñal. Las hojas caían del viejo manzano que habíamos plantado cuando nos mudamos. Y finalmente, habló. Solo quería que las cosas volvieran a la normalidad, dijo en voz baja. Antes del estrés financiero, antes de que mamá se mudara, antes de que todo se complicara tanto. La vida no retrocede, Ricardo, dije suavemente. Y sinceramente, ¿la normalidad realmente funcionaba para alguno de nosotros? Tú estabas estresado por el dinero. Yo me sentía atrapada y poco valorada. Los niños crecían en 1911, una casa donde sus padres apenas hablaban, excepto sobre facturas y horarios. Javier asintió. Elena tiene razón. Y hablando como alguien que ha estado observando desde fuera, vosotros dos teníais problemas mucho antes de que Margarita se mudara. Ella simplemente hizo que fuera imposible ignorarlos más. Ricardo nos miró, pareciendo de repente perdido. Me di cuenta entonces de lo raramente que lo había visto vulnerable. Siempre había estado tan decidido a ser el proveedor, el protector, cargando con los fardos solo hasta que le doblaron la columna y le endurecieron el corazón. No sé cómo arreglar esto, admitió. No sé si puedo ser la persona que necesitas que sea, Elena. Antes de que pudiera responder, oímos pasos en las escaleras. Lía apareció en el umbral, su rostro con esa expresión decidida que había heredado de mí. Hemos estado hablando, anunció. Yo, Bruno y la abuela. ¿Hablando de qué?, preguntó Ricardo con cautela. De nuestra familia, de lo que está pasando. Entró de lleno en la habitación, alta y de repente tan adulta con sus vaqueros y su jersey ancho. Tenemos algunas ideas. Lía, esto es entre tu madre y yo, empezó Ricardo, pero Javier lo interrumpió. No, no lo es. Os afecta a todos. Déjala hablar. Lía le dedicó a Javier una mirada de agradecimiento antes de continuar. Primero, la abuela no se va a ninguna parte. Pertenece aquí, con nosotros. Bruno necesita su ayuda con su proyecto de historia sobre el racionamiento durante la guerra civil, y yo necesito que me enseñe a hacer su tarta de manzana como es debido. A pesar de todo, sentí una sonrisa tirando de mis labios. Típico de mi hija. Abordar una crisis familiar con demandas prácticas. Segundo, continuó, marcando puntos con los dedos. Mamá mantiene su trabajo en la biblioteca porque la hace feliz y merece ser feliz. Además, va a solicitar esa beca de la que le habló Nerea. La miré en shock. ¿Cómo supiste? Encontré los formularios en tu cuaderno cuando buscaba un bolígrafo, admitió Lía sin rastro. De remordimiento. Suena genial, mamá. Deberías hacerlo. Ricardo me miró, la sorpresa evidente en su rostro. ¿Beca? ¿Qué beca? Tragué saliva. Para un grado en biblioteconomía en la Complutense. Es a tiempo parcial, diseñado para gente que ya trabaja en bibliotecas. Nerea pensó que podría interesarme. ¿Y te interesa?, preguntó en voz baja. Sí, dije. La admisión fue a la vez aterradora y liberadora. Sí, me interesa. Lía se aclaró la garganta, recuperando nuestra atención. Tercero, papá tiene que dejar de trabajar hasta tan tarde y estar en casa para cenar. A veces. Y quizás considerar esa oferta de trabajo de la empresa del tío Pedro, que finge no haber recibido, pero que sí recibió, porque Pedro se lo contó a Bruno en el fútbol el fin de semana pasado. El rostro de Ricardo se sonrojó. Eso no es...
Iba... ¿Pedro te ha ofrecido un trabajo?, interrumpió Javier, arqueando las cejas. Director adjunto en su empresa de ingeniería, murmuró Ricardo. Mejor sueldo, menos presión, pero significaría trabajar para él, recibir órdenes de mi primo pequeño. Tu orgullo no está alimentando a esta familia, Ricardo, dijo Javier sin rodeos, y ciertamente no te está haciendo feliz. Y cuarto, insistió Lía, ignorando la tensión adulta. Necesitamos organizar el dinero adecuadamente. La abuela tiene su pensión y puede contribuir con lo que pueda. Hemos elaborado un presupuesto. Sacó un papel doblado de su bolsillo y se lo entregó a Ricardo. Observé cómo lo desdoblaba, una tabla pulcramente dibujada que mostraba ingresos y gastos, con la contribución de cada uno detallada. Al final, con la letra cuidadosa de Bruno, Plan Financiero Familiar García. Los niños hicieron... ¿Esto?, preguntó Ricardo, mirándome. Es la primera vez que lo veo, le aseguré. Lía se encogió de hombros. A Bruno se le dan bien las matemáticas y a mí organizar. La abuela ayudó con los costes realistas de la comida. No somos bebés, papá. Sabemos que las cosas han estado ajustadas. Ricardo estudió el papel durante un largo momento. Luego levantó la vista hacia nuestra hija con un respeto renovado. Esto es bastante completo, Lía. Lo sé, dijo ella simplemente. Así que, ¿vais a arreglar vuestras cosas ahora? Porque Bruno tiene un partido de fútbol esta tarde, y estaría bien que pudiéramos ir todos sin que fuera raro. Javier soltó una carcajada. El sonido rompió la tensión como un trueno. Dios, me encantan estos niños, dijo, secándose los ojos, sin tonterías, igual que su madre. Ricardo dobló el presupuesto con cuidado y lo dejó en la mesa de centro. No es tan simple, Lía. Tu madre y yo tenemos mucho que resolver. Pues resolvedlo, dijo ella con la certeza impaciente de la juventud. Es lo que siempre nos decís cuando discutimos con nuestros amigos. Habladlo y llegad a un acuerdo. Seguid adelante. Crucé la mirada con Ricardo al otro lado de la habitación, viendo en su rostro la misma revelación que amanecía en mí. Nuestros hijos habían estado escuchando todo el tiempo, no solo nuestras discusiones, sino también a nuestro mejor, yo, los padres que intentábamos ser cuando no estábamos consumidos por el estrés y el resentimiento. Ahí nos ha pillado, dije suavemente. Sí, asintió Ricardo, un fantasma de sonrisa tocando sus labios. Nos ha pillado. La puerta principal se abrió y se cerró, y momentos después aparecieron mi madre y Bruno, con bolsas de la compra en las manos. Se detuvieron en el umbral, observando la escena. Ricardo, Javier, Lía y yo, congelados en lo que debía parecer una intervención familiar. ¿Nos hemos perdido algo?, preguntó mi madre con calma. Bruno se asomó por detrás de ella. ¿Les enseñaste el presupuesto? Sí, confirmó Lía. Y les hablé de la beca, y de la oferta de trabajo secreta de papá, y de que necesitas a la abuela para tu proyecto de historia. Bruno asintió con aprobación. Bien, ¿podemos desayunar ya? La abuela me va a enseñar a hacer bocadillos de bacon en condiciones. La simple y ordinaria petición, tan en desacuerdo con el peso emocional de nuestra conversación, me arrancó una risa. Sí, id. Estaremos allí en un minuto. Mientras desaparecían en la cocina, oí a Bruno explicarle a mi madre la proporción perfecta de bacon y pan. Su cálida risa en respuesta hizo que mi corazón doliera con una extraña mezcla de dolor y esperanza. Javier se levantó, estirando su alta figura. Creo que es mi señal para irme. Parece que vosotros dos tenéis que hablar. Le dio una palmada en el hombro a Ricardo. Llámame luego, ¿vale? Después de que se fue, Ricardo y yo nos sentamos en silencio. Los sonidos de la preparación del desayuno llegaban desde la cocina. El chisporroteo del bacon, el traqueteo de los platos, la charla emocionada de Bruno, las respuestas pacientes de mi madre, la directiva ocasional de Lía sobre cómo debían hacerse las cosas.
Nuestra familia, dijo Ricardo finalmente, señalando hacia la cocina. No es lo que imaginé, ¿sabes? Cuando nos casamos, cuando tuvimos a los niños. Es más desordenada, más ruidosa. Mejor, sugerí en voz baja. En algunos aspectos, al menos. Diferente, pero no peor. Asintió lentamente. He tenido miedo, admitió. Al cambio, a fracasar, a perder el control. Pensé que si podía mantener todo como se suponía que debía ser, estaríamos bien. ¿Y ahora? Ricardo miró hacia la cocina, donde nuestra familia, ampliada y reconfigurada, seguía adelante sin nosotros. Ahora creo que quizás necesito aprender una nueva forma de estar bien. No era una solución, ni siquiera era una promesa. Pero mientras nos levantábamos para unirnos a nuestra familia para el desayuno, se sintió como el primer paso en un nuevo camino, uno que podríamos recorrer juntos si éramos lo suficientemente valientes como para intentarlo. Las semanas siguientes trajeron cambios sutiles y profundos a nuestro hogar. Ricardo llamó a su primo Pedro y aceptó la oferta de trabajo, tragándose su orgullo con una mueca que se suavizó gradualmente a medida que la realidad de un mejor salario y un horario regular se asentaba. El plan de presupuesto de los niños fue colgado en la nevera. Un testimonio de su inesperada madurez y un recordatorio diario de nuestro nuevo acuerdo familiar. Mi madre se quedó, por supuesto. Ricardo llamó personalmente a la oficina de 1900 Vivienda Social para retirar su solicitud, disculpándose por la confusión y explicando que se habían hecho otros arreglos. Cuando colgó el teléfono, mi madre le tocó el brazo ligeramente. «Gracias, Ricardo», dijo simplemente. Él asintió, claramente incómodo con su gratitud. «Haremos que funcione», respondió, lo que no era exactamente perdón o aceptación, pero quizás era el comienzo de ambos. Solicité la beca de biblioteconomía con la entusiasta recomendación de Nerea respaldándome. La solicitud requería un ensayo sobre por qué las bibliotecas seguían siendo relevantes en la era digital, y me encontré despierta hasta tarde en la mesa de la cocina, tecleando furiosamente en el portátil de Ricardo mientras la casa dormía a mi alrededor. Las palabras fluyeron más fácil de lo que esperaba. La pasión hacía que mis dedos volaran sobre las teclas mientras describía las bibliotecas como anclas comunitarias, espacios democráticos donde la información estaba libremente disponible para todos, independientemente de sus medios o antecedentes. «Deberías leer esto», le dije a Ricardo una noche, sorprendiéndome a mí misma con la oferta. Habíamos sido cuidadosos el uno con el otro desde nuestra confrontación, educados de una manera que reconocía la fragilidad de nuestra tregua. Tomó el portátil, acomodándose las gafas de leer en la nariz, una reciente concesión a cumplir. 40 años de la que todavía se sentía cohibido. Observé su rostro mientras leía, el ligero surco entre sus cejas que aparecía cuando se concentraba, la forma inconsciente en que se frotaba el pulgar contra el labio inferior cuando algo le interesaba. «Esto está bien, Elena», dijo finalmente, mirándome con genuina admiración. «Muy bien. No sabía que sentías tanto por las bibliotecas. Probablemente hay muchas cosas que ya no sabemos el uno del otro», dije en voz baja. Cerró el portátil, considerando esto. Quizás deberíamos trabajar en ello. No fue un gran gesto romántico, pero de alguna manera significó más. Este pequeño reconocimiento de que nos habíamos distanciado y que podríamos elegir volver a unirnos. Los resultados de la beca no se anunciarían hasta enero, así que me concentré en mis horas aumentadas en la biblioteca y en nuestra nueva dinámica hogareña. Bruno se acostumbró a ayudar a mi madre con pequeñas tareas en la casa. Coger cosas de estanterías altas, llevar el cesto de la ropa sucia, arriba, leer etiquetas de paquetes cuando su visión se nublaba. A cambio, ella lo ayudaba con los deberes, particularmente historia y lengua, asignaturas en las que su vida de lectura le daba una ventaja sobre sus padres, más orientados a la técnica. Lía demostró ser la más adaptable de todos nosotros, asumiendo sin problemas un papel más responsable en casa, mientras mantenía su vida social y sus estudios. A veces me preocupaba que le estuviéramos pidiendo demasiado,
forzándola a crecer demasiado rápido, pero cuando lo mencioné, ella simplemente puso los ojos en blanco. «Mamá, no soy una niña», me informó con certeza adolescente. «Y de todos modos, ahora es mejor. Antes, todo el mundo fingía que las cosas estaban bien cuando obviamente no lo estaban. Al menos ahora estamos siendo sinceros. Ricardo fue quien más luchó con nuestros nuevos arreglos. Había pasado años definiéndose como el proveedor, el cabeza de familia, el que tomaba las decisiones difíciles. Ahora, con nuestras finanzas al descubierto en un presupuesto familiar, con decisiones tomadas colectivamente, con mi madre como parte permanente de nuestro hogar, parecía a la deriva, inseguro de su papel. Lo encontré un sábado por la tarde en el cobertizo del jardín, organizando sus herramientas con una precisión meticulosa, una tarea a la que siempre recurría cuando estaba abrumado. El aire de noviembre era fresco, su aliento visible mientras trabajaba. «¿Necesitas ayuda?», pregunté, rondando por la puerta. Levantó la vista, sorprendido. «Solo estoy ordenando cosas. Parece que nunca encuentro lo que necesito. Aquí». Entré. El pequeño espacio se volvió inmediatamente más estrecho con 2 personas. El cobertizo olía a madera, metal y al aroma terroso de las macetas de terracota apiladas en la esquina. «Pedro llamó antes. Dijo que te va bien en el nuevo trabajo». Ricardo asintió, continuando con la organización de destornilladores por tamaño. «Es diferente. Más colaborativo de lo que estoy acostumbrado. Pedro de hecho insiste en que nos vayamos a las 6 la mayoría de los días. Dice que la creatividad muere cuando la gente está agotada». Hizo una pausa. «Me hace preguntarme si lo he estado haciendo todo mal todos estos años». «¿Haciendo qué mal?» «Todo». Dejó el destornillador que sostenía y se giró, para mirarme de frente. El trabajo, el matrimonio, la paternidad. Pensaba que ser fuerte significaba tener todas las respuestas, tomar todas las decisiones, proteger a todos de las duras realidades. Pero viendo cómo los niños manejaron esta situación, cómo tu madre ha contribuido a pesar de sus problemas de salud, cómo has florecido en la biblioteca, negué con la cabeza. Quizás he estado subestimando a todo el mundo, incluyéndome, a mí mismo. Fue la conversación más honesta que habíamos tenido en años, de pie entre las herramientas de jardinería y los proyectos a medio terminar, que simbolizaban el constante impulso de Ricardo por mejorar nuestro hogar, por construir, arreglar y mantener. Me di cuenta entonces de que su naturaleza controladora siempre había venido de un lugar de profunda responsabilidad, por muy equivocada que se hubiera vuelto su expresión. «No lo has estado haciendo todo mal», dije suavemente. «Has estado tratando de hacerlo todo tú solo, que no es lo mismo». Sonrió ligeramente. Javier dijo algo parecido. Me llamó un idiota terco y automartirizado que no sabe cómo pedir ayuda. Javier es más listo de lo que parece. Ricardo se rió. El sonido nos sorprendió a ambos. No se lo digas. Su ego ya es bastante grande. Un silencio cómodo cayó entre nosotros, roto solo por los sonidos distantes de Lía, escuchando música en su habitación, la línea de bajo vibrando débilmente a través del jardín. «Lo siento», dijo Ricardo de repente, «por cómo traté a tu madre, por intentar echarla, por no ver lo importante que es para ti, para todos nosotros. La disculpa, que tanto había tardado en llegar, me trajo lágrimas inesperadas a los ojos. Gracias por decir eso. Me gustaría decírselo a ella también, como es debido. Es solo que no he encontrado el momento adecuado». Asentí, comprendiendo su vacilación. No es de las que guardan rencor, ¿sabes? Su generación pasó por demasiado como para malgastar energía en resentimientos. La mirada de Ricardo se desvió más allá de mí, hacia la casa, donde mi madre era visible a través de la ventana de la cocina, enseñándole a Bruno a amasar masa para lo que parecían ser sus famosos bizcochos caseros. «Es una mujer extraordinaria. Te pareces a ella más de lo que crees».
El cumplido me reconfortó, especialmente viniendo de Ricardo, que se había vuelto tan parco en elogios con los años. Lo tomaré como un gran cumplido. Esa era la intención. Dudó y luego añadió: espero que consigas la beca, Elena, te la mereces. Y si no la consigo, pues la solicitas de nuevo el año que viene. Lo dijo con tal certeza que sentí que algo cambiaba entre nosotros, el equilibrio del apoyo inclinándose hacia el equilibrio después de años de desequilibrio. Mientras volvíamos juntos a la casa, sin tocarnos pero más cerca de lo que habíamos estado en meses, pensé en cómo las familias se remodelan en torno a las crisis, estirándose y contrayéndose para acomodar nuevas realidades. Éramos diferentes ahora, todos nosotros, y aunque el cambio había sido doloroso, no podía evitar sentir que finalmente podríamos ser más fuertes por haber sido rotos y reconstruidos. Dentro, la harina espolvoreaba las encimeras de la cocina. El cálido olor a horneado llenaba el aire, y mi madre se reía de algo que Bruno había dicho, su rostro iluminado con una alegría que no había visto desde antes de que mi padre se fuera. Lía había salido de su habitación y estaba poniendo la mesa para la merienda, discutiendo amigablemente con Bruno sobre a quién le tocaba fregar después. Ricardo se detuvo en el umbral, observando la escena. «Caos», murmuró, pero no había juicio en su voz, solo una aceptación maravillada. «Familia», le corregí, y entré en el calor de nuestra cocina, haciéndole sitio para que me siguiera. El correo electrónico llegó una gris mañana de enero, mientras apuraba a todos en nuestra ya familiar rutina de desayuno. Mi madre untaba tostadas con precisión metódica, Bruno buscaba frenéticamente un calcetín de fútbol perdido, y Lía interrogaba a Ricardo sobre reacciones químicas para su examen de ciencias. Casi me pierdo la notificación. Mi teléfono vibró silenciosamente junto a mi taza de café. Programa de grado en Biblioteconomía y Documentación de la Universidad Complutense. Leí en voz alta. Mi voz falló de repente mientras todos, en la mesa, se quedaban en silencio. «Ábrelo, mamá», insistió Lía, abandonando su repaso de química. Mis dedos se sentían entumecidos mientras tocaba la pantalla. Las palabras se nublaron ante mis ojos, y tuve que parpadear varias veces antes de que enfocaran. «Estimada Sra. Morales, nos complace informarle». No terminé de leer. La cocina estalló en vítores. Bruno levantando el puño al aire, Lía corriendo a abrazarme, mi madre radiante de orgullo. Ricardo me miró al otro lado de la mesa, su sonrisa genuina aunque un poco incierta. «Felicidades, Elena», dijo en voz baja. «Te lo has ganado». La beca cubría la matrícula del programa de 2 años a tiempo parcial, lo que me permitiría seguir trabajando en la biblioteca mientras estudiaba. Las clases serían 2 tardes a la semana, con talleres ocasionales los sábados. Era exactamente lo que quería, y de repente aterrador ahora que era real. Esa noche, después de que los niños se acostaran, me senté en la mesa de la cocina rodeada de información del programa, creando un horario codificado por colores que acomodaría mis horas de trabajo, el tiempo de clase y las responsabilidades familiares. Ricardo me encontró allí, mirando el calendario con un pánico creciente. «¿Tienes dudas?», preguntó, deslizándose en la silla de enfrente. Suspiré, apartando los papeles. «Me pregunto si he perdido la cabeza. ¿Cómo voy a manejar todo esto? Los niños, la casa, mi madre, el trabajo, los estudios. No lo harás tú», dijo Ricardo simplemente. Levanté la vista bruscamente. «¿Qué? No vas a manejarlo todo tú. Lo haremos nosotros». Acercó el horario, hacia él, estudiándolo. «Yo puedo llevar a Bruno al fútbol los jueves cuando tienes clase. Lía ya ha dicho que ayudará más con la cena esas noches. Tu madre hace la mayor parte de la colada de todos modos porque dice que yo la hago mal». Esta última parte fue dicha con una sonrisa pesarosa. «¿Y tú?», pregunté con cautela. «Tu nuevo trabajo es más exigente de lo que esperabas». Ricardo se reclinó en su silla, considerando. «Lo es, pero de una manera diferente.
Pedro en realidad insiste en que nos vayamos a las 6 la mayoría de los días. Dice que la creatividad muere cuando la gente está agotada. Sí, encogió de hombros. Está funcionando hasta ahora. El proyecto de Middleton va adelantado, y los comentarios de los clientes han sido excelentes. Estudié su rostro, notando los cambios sutiles de los últimos meses. El surco permanente entre sus cejas se había suavizado. La tensión en 1980, su mandíbula se había relajado. Se parecía más al hombre con el que me había casado, y menos al extraño en el que se había convertido. ¿Estás feliz allí?, pregunté. La pregunta pareció sorprenderlo. No sé si feliz es la palabra correcta. Desafiado, quizás. Comprometido. Es diferente. Diseñar espacios públicos en lugar de comerciales. Hay más cosas a considerar. ¿Cómo la gente realmente vivirá y usará lo que creamos? Sonrió ligeramente. Pedro dice que estoy aportando una nueva perspectiva al equipo. Me alegro, dije, sinceramente. Te lo mereces. Ricardo volvió a mirar. Mi horario. Entonces, 2 años y luego ¿qué? ¿A qué conduce un grado en biblioteconomía? Era una pregunta legítima, pero el viejo Ricardo la habría hecho de otra manera, con escepticismo en lugar de curiosidad. Sentí un aleteo de esperanza ante esta pequeña evidencia de cambio. A la gestión de bibliotecas, eventualmente. Puestos de investigación especializados, supervisión de colecciones digitales. Hay más caminos de los que podrías pensar. Dudé antes de añadir. Nerea cree que podría dirigir mi propia sucursal en 5 años, si eso es lo que... Quiero... ¿Es lo que quieres? Consideré la pregunta seriamente. Aún no lo sé. Todavía estoy descubriendo de lo que soy capaz, lo que más me interesa. Lo miré directamente a los ojos. De eso se trata esto para mí, en parte. Descubrir. ¿Quién soy más allá de ser esposa y madre? Ricardo asintió lentamente. Creo que empiezo a entenderlo. El programa comenzó en febrero, y de ahí, a pesar de nuestra cuidadosa planificación, la realidad resultó ser más desordenada de lo que cualquier horario codificado por colores podría acomodar. Bruno cogió la gripe y faltó una semana al colegio. La artritis de mi madre empeoró mucho durante una ola de frío, y la empresa de Ricardo consiguió un contrato importante que exigió temporalmente más horas de trabajo. Me encontré en la biblioteca de la universidad una tarde de marzo, intentando completar un trabajo de investigación mientras respondía a mensajes de casa. Bruno no encontraba su libro de historia. Lía necesitaba saber si podía ir a cenar, a casa de Sofía, y mi madre me informaba, disculpándose, que nos habíamos quedado sin leche. ¿Crisis familiar?, preguntó una voz a mi lado. Levanté la vista y encontré a Íñigo, un compañero de clase que trabajaba en la Biblioteca Central de Madrid. Con 30 y tantos años, una barba bien recortada y ojos perpetuamente divertidos, se había convertido rápidamente en un amigo en nuestro pequeño grupo de 12 estudiantes. El caos habitual, suspiré, silenciando mi teléfono. A veces me pregunto si estoy siendo egoísta, persiguiendo esto cuando todos en casa me necesitan. Íñigo se deslizó en la silla a mi lado, dejando 2 vasos de té para llevar. Mi mujer me preguntó lo mismo cuando empecé mi máster el año pasado. Tenemos 3 hijos menores de 10 años, y su madre también vive con nosotros. Acepté el té agradecida. ¿Cómo lo manejas? De manera imperfecta, admitió con una sonrisa. Pero esto es lo que Priya me dijo cuando estaba dudando. De mí mismo. Nuestros hijos aprenden más viéndonos perseguir nuestras pasiones que de cualquier sacrificio que hagamos en su nombre. Las palabras resonaron profundamente, haciendo eco de mis propios pensamientos a medio formar. Eso es bastante profundo, en realidad. Priya suele serlo. Por eso me casé con ella. Señaló mi teléfono. Venga, resuelve. Tu crisis familiar. Te enviaré mis apuntes de la clase de ayer. Cuando llegué a casa esa noche, el hogar había resuelto sus propias pequeñas emergencias. Bruno había encontrado su libro de texto debajo de la cama. Lía había negociado la cena en casa de Sofía con el permiso de Ricardo,
y mi madre había enviado a Ricardo a la tienda de la esquina a por leche. Los encontré a todos en el 1905 salón, Ricardo ayudando a Bruno con los deberes de matemáticas mientras mi madre y Lía clasificaban fotos antiguas para un proyecto de historia familiar. ¿Todo bien?, preguntó Ricardo, levantando la vista del cuaderno de Bruno. «Bien», respondí, de repente abrumada por la visión de ellos juntos, desenvolviéndose perfectamente sin mí. Fue a la vez un alivio y extrañamente desorientador. Ser menos necesaria, ser echada de menos pero no esencial. Esa noche, mientras Ricardo y yo nos preparábamos para dormir en la rutina familiar que habíamos restablecido, él comprobando que las puertas estuvieran cerradas mientras yo preparaba la ropa para el día siguiente, me encontré pensando en las palabras de Íñigo. ¿Crees que a los niños les molesta el tiempo que estoy dedicando a mis estudios?, pregunté, expresando el miedo que había estado creciendo junto a mi entusiasmo por el programa. Ricardo hizo una pausa, con el cepillo de dientes en la mano. ¿Han dicho algo? No, pero deben notar que estoy menos disponible, especialmente las noches de clase, cuando no llego a casa hasta que están casi acostados. Se enjuagó la boca antes de responder. En realidad, creo que están orgullosos de ti. Lía ha estado contando a sus amigas que su madre está haciendo un grado universitario. Y Bruno me preguntó ayer si las universidades tienen equipos de fútbol porque quizás quiera ir a una algún día, como tú. La simple observación me trajo lágrimas inesperadas a los ojos. ¿De verdad? Ricardo asintió, sentándose en el borde de la cama. Te están observando, Elena, aprendiendo que nunca es tarde para perseguir algo que te importa. Eso no es poca cosa. Me senté a su lado, el colchón hundiéndose ligeramente bajo nuestro peso combinado. ¿Cuándo te volviste tan sabio sobre la paternidad? Probablemente cuando admití que no tenía todas las respuestas, dijo con una sonrisa irónica. Es increíble lo claras que se vuelven las cosas cuando dejas de fingir que lo sabes todo. Nos sentamos en un silencio cómodo por un momento. El sonido de la música de Lía llegaba débilmente desde su habitación, el ocasional crujido de mi madre moviéndose en su cama al final del pasillo. Nuestra casa se sentía diferente ahora, en menos como una estructura que intentaba mantener desesperadamente, y más como un organismo vivo que podía doblarse y adaptarse. Hoy me encontré con Clara, dijo Ricardo de repente, en esa cafetería cerca de la oficina de Pedro. Clara había sido mi mejor amiga antes de que el matrimonio y los hijos nos llevaran gradualmente en direcciones diferentes. Trabajaba para una organización de defensa de los derechos de la mujer, en el centro de la ciudad. ¿Cómo está?, pregunté sorprendida por la coincidencia. Bien. Preguntó por ti, por tu programa de biblioteconomía. Dijo que había estado pensando en llamar, pero no estaba segura de si tendrías tiempo. Dudó. Le dije que probablemente te encantaría saber de ella. El gesto me conmovió profundamente. Ricardo fomentando activamente una conexión, con mi vida anterior al matrimonio, con una parte de mí que había dejado desvanecerse durante nuestros años de enfoque doméstico. Gracias, dije simplemente. Se encogió de hombros, pero pude ver que el reconocimiento le agradó. He estado pensando en lo que dijiste, sobre descubrir quién eres más allá de ser esposa y madre. Me hizo preguntarme quién soy yo más allá de ser esposo, padre y proveedor. ¿Y? ¿Alguna conclusión? Todavía no, admitió. Pero estoy empezando a recordar cosas que antes me importaban. La semana pasada me uní a Pedro para un partidillo de fútbol sala. No había jugado en serio desde la universidad. «Ah, ¿fuiste terrible?», bromeé. «Absolutamente espantoso», confirmó con una risa. Apenas podía caminar al día siguiente, pero me sentó bien. Usar mi cuerpo para algo más que estar sentado en un escritorio o haciendo reparaciones. En casa, mientras apagábamos las luces y nos acomodábamos en la cama, me encontré pensando en cómo el crecimiento rara vez ocurre en líneas rectas. A veces tenemos que volver sobre nuestros pasos, recuperar pedazos de nosotros mismos que dejamos atrás, antes de poder avanzar de nuevo. Ricardo y yo estábamos encontrando el camino de vuelta el uno al otro, encontrando primero el camino de vuelta a nosotros mismos.
una paradoja que no habría entendido 6 meses antes. El viaje no fue fácil. Todavía había discusiones sobre dinero, sobre decisiones de crianza, sobre la distribución de las tareas domésticas. Mi madre todavía se encontraba ocasionalmente atrapada en medio de nuestros desacuerdos, aunque se había vuelto más asertiva a la hora de negarse a tomar partido. Los niños todavía ponían los ojos en blanco ante nuestras reglas y empujaban los límites como deben hacer todos los adolescentes. Pero debajo de la fricción diaria había una nueva base, más flexible, más honesta, más deliberadamente construida que la que se había agrietado bajo presión cuando mi madre se mudó por primera vez. El verano llegó con una inesperada suavidad ese año. La lluvia suave dio paso a un sol apacible mientras mayo se convertía en junio. Mi primer año académico estaba llegando a su fin. Solo las evaluaciones finales se interponían entre mí y la satisfacción de completar la mitad del programa. Me había sorprendido a mí misma con la naturalidad con la que me había adaptado al trabajo académico después de tantos años alejada de la educación formal. Mis profesores habían elogiado mis métodos de investigación y mis conocimientos prácticos, beneficios de mi experiencia directa en la biblioteca. En casa, nos habíamos asentado en nuevos ritmos. Ricardo y yo habíamos establecido la práctica de los paseos de domingo por la mañana, solo nosotros dos, dejando a los niños y a mi madre a su aire durante 1 hora mientras seguíamos los senderos del Parque del Retiro, hablando de todo y de nada. Estas conversaciones, libres de la logística doméstica o de problemas inmediatos, habían reconstruido gradualmente la amistad que una vez fue la base de nuestro matrimonio. He estado pensando, dijo Ricardo en uno de esos paseos, mientras nos deteníamos a observar los patos en el estanque. En el cerramiento de la terraza, arqueé una ceja. El cerramiento había sido el proyecto soñado de Ricardo durante años, una extensión acristalada en la parte trasera de la casa que capturaría la luz del sur. Habíamos llegado a obtener el permiso de obra 3 años antes, pero las limitaciones financieras habían puesto el proyecto en espera indefinida. ¿Qué pasa con él?, pregunté con cautela. Creo que podríamos hacerlo ahora. Entre mi aumento de sueldo y nuestro nuevo sistema de presupuesto, tenemos más ahorros de lo que esperaba. Lanzó una piedra que rebotó sobre la superficie del agua. Pero quería consultarlo contigo antes de empezar a pedir presupuestos. Significaría apretarnos el cinturón un tiempo. El hecho de que me estuviera consultando en lugar de presentarlo como una decisión ya tomada decía mucho sobre lo lejos que habíamos llegado. ¿Qué significaría para el fondo universitario de Lía? Eso no se toca, me aseguró. Esto saldría de nuestros ahorros generales y de parte de mi bonificación del proyecto de Middleton. Lo consideré, tratando de sopesar los beneficios prácticos frente a los costes. Tus padres vienen de visita en agosto, ¿verdad? Estaría bien tener el espacio extra para entonces. Los padres de Ricardo finalmente habían vendido su casa en la costa y regresaban a España, instalándose cerca de la hermana de Ricardo. Habían estado conspicuamente ausentes durante nuestra crisis familiar, manteniendo su patrón de alegre desapego de la vida adulta de sus hijos. Esa es parte de la razón por la que estoy pensando en ello ahora, admitió Ricardo. Mamá en su mejor comportamiento ya es difícil de manejar, y con tu madre ya en la habitación de invitados. Me reí, imaginando el posible choque de estas dos mujeres tan diferentes. Buen punto. Miremos los números como es debido, pero creo que podría funcionar. Sonrió, claramente complacido. Ya tengo algunos diseños actualizados, más prácticos que mi concepto original, con mejor aislamiento para un uso durante todo el año. Pedro me ayudó con algunas de las especificaciones técnicas. Mírate, colaborando voluntariamente, bromeé. Lo siguiente será que te apuntes a un club de lectura. Ricardo resopló. No nos pasemos. Mientras continuábamos nuestro paseo, discutiendo posibles distribuciones de muebles y si el cerramiento debería tener calefacción por suelo radiante, me di cuenta de cuánto había echado de menos este tipo de planificación mundana con él, el simple placer de construir un futuro compartido, una decisión práctica a la vez. El proyecto del cerramiento se convirtió en un punto focal para toda la familia
a medida que avanzaba el verano. Bruno ayudó a Ricardo a despejar la zona del jardín donde se colocarían los cimientos, mientras que Lía investigó materiales ecológicos y nos convenció de incorporar varios elementos sostenibles en el diseño. Mi madre contribuyó con sugerencias prácticas sobre la disposición de los asientos y el almacenamiento, basándose en sus años de hacer funcionales los espacios pequeños. Una tarde a finales de junio, llegué a casa de una clase tardía y encontré la mesa de 1900, la cocina cubierta de planos de arquitectura, muestras de azulejos y retales de tela. Ricardo, Lía y mi madre estaban enfrascados en un animado debate sobre combinaciones de colores, mientras Bruno estaba sentado cerca, supuestamente haciendo los deberes, pero en realidad jugando a un juego en su móvil. Los toques en azul marino quedarían sofisticados, insistía Lía, especialmente con esas sillas de ratán. Demasiado oscuro, replicó mi madre. ¿Quieres algo que ilumine el espacio, especialmente en los meses de invierno? ¿Qué? ¿Tal ese color terracota, como en esas villas mediterráneas? Ricardo me vio primero. Elena, justo a tiempo. Necesitamos un desempate. Dejé mi bolso, observando la escena doméstica con diversión. Os dejo solos una tarde y estáis rediseñando toda la casa. Solo el cerramiento, intervino Bruno sin apartar la vista de su teléfono. Pero llevan horas con esto. Examiné las muestras que habían dispuesto, considerando cada opción cuidadosamente. ¿Y si combinamos ideas? Una base neutra, con acentos tanto en terracota como en azul marino. Cojines de temporada que podamos cambiar. Ricardo me miró con algo parecido al asombro. Eso es realmente brillante. ¿Por qué no se me ocurrió? Porque eres arquitecto, no diseñador de interiores, respondí, dándole un beso en la coronilla. Piensas en estructuras, no en textiles. Lía inmediatamente comenzó a reagrupar las muestras según mi sugerencia, su energía creativa, reenfocada. Mi madre asintió con aprobación. ¿Ves, Ricardo? Por eso necesitamos la opinión de Elena. Siempre ha sido buena encontrando el término medio. Más tarde, después de que los niños se fueran a la cama y mi madre se retirara a su habitación con una nueva novela de misterio, Ricardo y yo nos sentamos en la mesa despejada de la cocina con tazas de té, revisando los planos finales del cerramiento. Los constructores pueden empezar el próximo lunes, dijo. Debería llevar unas 4 semanas, si el tiempo acompaña. Justo a tiempo para la visita de tus padres, señalé. Ricardo gimió suavemente. No me lo recuerdes. 2 semanas de comentarios pasivo-agresivos de mamá sobre todo, desde nuestra elección de café hasta el corte de pelo de Bruno. Tiene buenas intenciones, dije automáticamente, aunque ambos sabíamos que no era del todo cierto. La madre de Ricardo había perfeccionado el arte de la crítica disfrazada de preocupación, un rasgo que había contribuido significativamente a las propias tendencias de Ricardo hacia el perfeccionismo. ¿Crees que nuestros hijos se sentarán un día a quejarse de nosotros como nosotros nos quejamos de nuestros padres? Preguntó Ricardo, solo medio en broma. Casi seguro, respondí. Pero espero que también recuerden algunas cosas buenas. Como que nunca te perdiste ni un solo partido de fútbol de Bruno, incluso cuando el trabajo era una locura. ¿O cómo le enseñaste a Lía a cambiar una rueda antes incluso de que tuviera el carnet provisional? Ricardo sonrió. La expresión suavizó las líneas alrededor de sus ojos. Y recordarán cómo les leías todas las noches hasta que fueron demasiado mayores para cuentos antes de dormir. ¿Cómo supiste exactamente qué decir cuando Lía no entró en el programa de danza? O cuando a Bruno lo acosaban en primero de la ESO. Extendí la mano sobre la mesa, tomando la suya. Hemos cometido muchos errores, pero quererlos nunca fue uno de ellos. No, asintió en voz baja. No lo fue. La construcción del cerramiento comenzó según lo previsto, transformando nuestro jardín trasero en una caótica zona de trabajo de hormigoneras, armazones de madera y constructores ocupados a quienes Bruno seguía con preguntas interminables sobre sus herramientas y técnicas. Ricardo se tomaba media jornada libre cada viernes para supervisar el progreso,
Su experiencia profesional era útil y ocasionalmente irritante para el equipo de construcción. A mediados de julio, cuando la estructura comenzaba a tomar una forma reconocible, mi madre sufrió una pequeña caída en el jardín. Insistió en que no era nada, pero Ricardo insistió en llevarla a urgencias, donde las radiografías confirmaron una pequeña fractura en la muñeca. El incidente nos sacudió a todos, un recordatorio de su vulnerabilidad que su competencia diaria a menudo ocultaba. «No soy una inválida», protestó cuando la rondábamos demasiado en los días siguientes. «Es una pequeña rotura, no un diagnóstico terminal». Pero noté cómo la caída había afectado su confianza. La nueva cautela en sus movimientos, la forma en que planificaba cuidadosamente su ruta antes de cruzar una habitación. Esto generó conversaciones entre Ricardo y yo sobre el futuro, sobre las modificaciones que podríamos necesitar hacer en la casa, sobre las opciones de cuidado que eventualmente podrían ser necesarias. «Deberíamos mirar de instalar una ducha a ras de suelo», sugirió Ricardo una noche. «El escalón para entrar en la bañera se le está haciendo más difícil». «Y barandillas», añadí, «al menos junto a los escalones del jardín». Discutimos estos cambios no con resignación, sino con una aceptación práctica. Mi madre estaba envejeciendo. Era el orden natural de las cosas. Nuestro trabajo no era negar esta realidad, sino adaptarnos a ella con elegancia y previsión. «Gracias», dije de repente, sorprendiendo a Ricardo. «¿Por qué?» «Por verla como familia ahora. Por planificar su futuro como parte de nuestras vidas». Estuvo en silencio por un momento. «He estado pensando mucho en la familia últimamente, sobre lo que hace que alguien sea familia más allá de la sangre o el matrimonio». Dudó, antes de añadir: «Tu madre está presente. Está ahí de una manera que mis padres nunca lo estuvieron, ni siquiera cuando éramos niños. Creo que al principio me molestaba eso, lo fácil que encajaba en nuestras vidas, lo mucho que los niños la adoraban. Resaltaba lo que faltaba en mi propia experiencia de familia. La admisión fue tan honesta, tan vulnerable, que sentí que se me hacía un nudo en la garganta. Ella siempre está», asentí suavemente. «Siempre lo ha estado». Agosto. Llegó con un calor inusual, el cerramiento casi terminado justo cuando las temperaturas se disparaban. La madre de Ricardo llamó para informar que llegarían una semana antes de lo planeado, sin disculpas ni reconocimiento del inconveniente que esto podría causar. «Típico de Silvia», suspiró Ricardo después de colgar. «Bueno, al menos los constructores habrán terminado para entonces». Nos preparamos para su visita con una mezcla de resignación y determinación de mantener la paz duramente ganada. En nuestro hogar, mi madre, con la muñeca todavía en un cabestrillo, pero por lo demás recuperada, se enfrentó a la inminente llegada de su homóloga con neutralidad diplomática. «Estoy segura de que nos llevaremos espléndidamente», dijo, en un tono que sugería que no esperaba nada por el estilo, pero que sería infaliblemente educada de todos modos. El día antes de que llegaran los padres de Ricardo, nos reunimos en el cerramiento terminado para una celebración familiar improvisada. El espacio era aún más hermoso de lo que los planos habían sugerido, lleno de luz y aireado, con asientos cómodos y soluciones de almacenamiento inteligentes. Las plantas ya ocupaban varias esquinas, ya que Lía se había autoproclamado curadora oficial de la vegetación. Ricardo abrió una botella de cava para los adultos y zumo de manzana espumoso para los niños. «Por nuestra nueva sala de estar familiar», propuso, levantando su copa, «construida por todos nosotros». «Para todos nosotros». «Por la familia», añadió mi madre, con los ojos brillantes de emoción. Chocamos las copas mientras el sol de la tarde entraba a raudales por el cristal, proyectando largas sombras sobre los nuevos azulejos de terracota. Bruno ya estaba tumbado en uno de los sofás, reclamándolo como su lugar para hacer los deberes, para el próximo curso escolar. Lía le explicaba a mi madre cómo funcionaban las rejillas de ventilación automáticas para regular la temperatura, una característica que ella había defendido específicamente. Ricardo me pasó el brazo por la cintura,
acercándome. ¿Feliz?, preguntó en voz baja. Miré alrededor de nuestro hogar ampliado, nuestra familia ampliada, sintiendo el peso y el calor de todo lo que habíamos construido juntos, no solo física sino emocionalmente durante el último año de desafíos y cambios. Sí, dije simplemente. Lo soy. Y era verdad. No de la manera sencilla en que podría haber definido la felicidad antes, sino de la manera más profunda y texturizada que proviene de capear tormentas y encontrar fuerza en la vulnerabilidad. Nuestra familia había sido puesta a prueba, rota y reensamblada en una nueva configuración, más fuerte en los lugares reparados, más flexible ante los desafíos futuros. Mañana traería sus propias complicaciones. La madre de Ricardo con su ojo crítico, mi segundo año de estudios con sus mayores exigencias, los niños creciendo y cambiando a un ritmo que a veces me dejaba sin aliento. Pero esta noche, en esta habitación que habíamos creado juntos, sentí la rara y preciosa certeza de que lo enfrentaríamos todo como una familia, imperfecta, en evolución, pero fundamentalmente completa.